Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra en este día. Le invito a que abran sus Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a compartir la Biblia con aquellos amigos que no tienen una Biblia hoy en sus manos. Necesitamos leer la palabra porque vamos a explicar de forma expositiva estos versículos. Así que necesitamos poder ver las Escrituras y juntos examinar lo que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje. San Juan capítulo 3, versículo 1 al 15 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estamos en el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hacemos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor honre su palabra en esta tarde. Como ustedes saben, San Juan capítulo 3 es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Y es más, dentro de ese capítulo encontramos el versículo más conocido de todos los tiempos. Juan 3:16. ¿Quién no sabe ese versículo? Creo que de chiquito el primer versículo que nos han enseñado es Juan 3:16. ¿Recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran problema es que muchas veces ese versículo no está dimensionado como debe ser, porque no se estudia el contexto de ese pasaje. Es un versículo conocido, lo sabemos de memoria, pero a veces no le damos el significado real de por qué dice lo que dice ese versículo. Por eso necesitamos ver el contexto, o sea, la historia previa, los versículos anteriores a ese pasaje. Entonces, no solamente encontramos el versículo más conocido de todos los tiempos, sino también que encontramos una de las doctrinas esenciales de todo el cristiano, y es la doctrina de la regeneración o nuevo nacimiento. Ese es el título que yo le puse a este estudio. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y este es el mensaje que el Señor hoy quiere decirte a ti. Es necesario nacer de nuevo. Yo dividí este pasaje en 3 encabezados para que se nos sea más fácil poder recordar. En primer lugar, vamos a hablar sobre la necesidad del nuevo nacimiento. Lo veremos del versículo 1 al 3. En segundo lugar, vamos a ver el carácter del nuevo nacimiento. Lo veremos del versículo 4 al 8. Y en tercer lugar, vamos a ver la naturaleza del nuevo nacimiento. Y lo vamos a ver del versículo 9 al versículo 15. En primer lugar, como dije, vamos a ver la necesidad del nuevo nacimiento. Versículo 1. Comienza el relato diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El relato comienza hablando de un hombre que se llamaba Nicodemo. Lo acabamos de leer. Y vamos a ver un poquito el perfil de este hombre para poder entender la historia en sí. Porque recuerden que estas palabras, es necesario nacer de nuevo, se las estaba diciendo ¿a quién? A este hombre llamado Nicodemo. Cuando Juan empieza a relatar esta historia, dice 2 cosas de Nicodemo. Si usted presta atención en el versículo 1, dice que era un fariseo.
Dice un hombre de los fariseos. ¿Quién era un fariseo? Bueno, los fariseos eran la secta más importante en los tiempos del Señor. Había otras sectas, pero la secta más importante, la más estricta de todas, era la de los fariseos. La palabra fariseo proviene del griego que significa separado. Eso significa fariseo, separado. Ellos en cierta manera estaban separados en el sentido de su celo por la ley mosaica. Este grupo era un grupo legalista, conservadores en cumplir la ley de Dios y también sumamente orgullosos. A tal punto que había una frase en los tiempos de Jesús que decía, escuche esto, si hay dos clases de personas que merecen entrar al cielo, seguro uno de ellos es un fariseo. Imagínense el orgullo que tenían encima ellos. Si dos clases de personas entran al cielo, uno de ellos seguro es un fariseo. Los fariseos no se preocupaban por los pecados internos, sino solamente por los externos, o sea, lo que la gente podía ver de ellos. Es irónico también pensar que ese celo por querer cumplir de Dios hizo de ellos simplemente personas ritualistas, personas religiosas ante la sociedad. Ellos buscaban solamente ser moralmente correctos ante los demás, sin importarles los pecados internos. ¿Me entienden? Al fariseo le importaba qué piensa la persona que está enfrente y no qué piensa Dios acerca de lo que había dentro. En segundo lugar, se dice que este fariseo, este hombre, Nicodemo, no era un fariseo común y corriente. Si usted ve el versículo, dice que era un principal entre los judíos. Así es, para hablar de principal, la palabra griega es gobernantes. Era un gobernante, era una persona que tenía autoridad dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, pertenecía al grupo de mayor autoridad de ese tiempo, llamado el Sanedrín. ¿Qué función cumplía el Sanedrín? Bueno, era la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel. Y él estaba en medio de ese grupo selecto, el Sanedrín. El Sanedrín estaba presidido en el tiempo de Jesús por el sumo sacerdote llamado Caifás, si recordarán el nombre de él. Y también no solamente eran los que cuidaban la justicia en Israel, sino también los que representaban a Israel ante las autoridades romanas. ¿Se acuerdan cuando iban a crucificar al Señor? Que los fariseos fueron ante Poncio Pilato primero y después fueron a Herodes para que lo aprueben en su crucifixión al Señor Jesús. Bueno, ellos representaban al pueblo de Israel ante el Imperio Romano. El consejo principal y religioso allí estaba conformado por una jerarquía sacerdotal sumamente selecta. Eran miembros de familias notables de la nación y Nicodemo era miembro de ese Sanedrín. El término Sanedrín significa vencedor del pueblo. Eso es lo que significa el término Sanedrín. Por lo tanto, pertenecer a ese grupo le daba un gran prestigio a Nicodemo. Nicodemo no era cualquier fariseo. Era alguien importante entre los fariseos. Dice el versículo 2 que este vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. La Biblia no dice por qué vino de noche. No sabemos por qué lo hizo. Pero sí suponemos que el hecho de que Nicodemo fuera miembro del Sanedrín probablemente explica por qué vino a Jesús de noche. No nos olvidemos, queridos hermanos, que el Sanedrín y otros líderes religiosos odiaban a Jesús. ¿Se acuerdan que mientras Jesús hacía el ministerio, quién iba detrás espiando, buscando qué agarrar algo de Jesús? Los fariseos. Odiaban a Jesús. Entonces no es ninguna duda de que Nicodemo fue de noche para no ser descubierto. Él fue de noche para que nadie descubra que iba a hablar con Jesús. Vemos que Nicodemo tenía una alta estima por el Señor, a diferencia del resto, porque le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Obviamente que ningún fariseo ortodoxo habría dicho esto. Recuerden, odiaban a Jesús. Pero este Nicodemo le tenía gran estima, lo reconocía como un maestro. Al decir Rabí, le estaba dando la autoridad de poder enseñar como lo tenía Nicodemo. Nicodemo reconocía a Jesús como un gran maestro, con la autoridad de poder enseñar dentro de la sinagoga. Y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace los milagros, las señales que haces tú. Ahora dice el verbo sabemos. Indica que junto con Nicodemo había otros maestros así que tenían cierta
cariño, aprecio por el Señor como maestro. Pero parece que Nicodemo fue el que los representó en cierta manera. No fueron en patotas. Le habrán dicho a Nicodemo, anda vos y hablar el nombre nuestro y averiguá de Jesús cosas que ellos querían saber. Ahora, la pregunta es, según el verso 3, fíjense, dice que él lo veían a Jesús como el maestro. Y cuando dice, nadie hace milagros como tú, solamente Dios está con él, el versículo 3 sorprende la respuesta de Jesús. Porque Jesús no le dijo, bueno, Nicodemo, qué grande que eres. Por fin alguien me viene a elogiar, Por fin alguien ve algo bueno en mí. Todos tus compañeros me detestan, pero vos, qué grande, Nicodemo, que sos. Te mereces el cielo, Nicodemo. Pero Jesús hace una respuesta a Nicodemo bastante interesante. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted presta atención a esta respuesta de Jesús, es rara por dos cosas. Número uno, porque no sigue un hilo de pensamiento, ¿se dieron cuenta? No sigue un hilo de pensamiento. Nicodemo elogió al Señor por sus obras y Jesús dice algo que parece desviado del diálogo. Porque cuando uno habla con una persona hay un hilo de pensamientos de lo que van hablando para que tenga coherencia. Pero aquí el Señor no lo hace. Cuando Nicodemo lo elogia, el Señor dice otra cosa. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, esa pregunta, esa respuesta de Jesús descolocó a Nicodemo en cierta manera. Porque no era lo que estaban hablando. Nicodemo, repito, habría esperado del Señor que le diga, bien, Nicodemo, qué bueno que pienses de esa manera, como yo, un gran maestro. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora, en primer lugar, fue raro porque no había un hilo de pensamiento, pero en segundo lugar, lo que hace Jesús es responder a una pregunta que Nicodemo no le hizo, pero que sí quería hacerle. ¿Y por qué podemos deducir esto? Fíjense en los versículos 24 y 25 del capítulo 2, ahí anteriormente. 23 vamos a leer, previo a la historia de Nicodemo. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La pregunta es, ¿por qué Jesús respondió así? Bueno, porque el Señor conoce los corazones de las personas. El Señor sabía por qué Nicodemo se acercó a Jesús, sin la necesidad de que Nicodemo le haga la pregunta, como hizo el joven rico, ¿recuerdan? Cuando le dijo Jesús, ¿qué necesito para entrar al cielo? ¿Recuerdan? Pero acá, antes de que Nicodemo diga algo, el Señor conoce los corazones, ya el Señor responde a esa pregunta, a esa inquietud que Nicodemo tenía, y le dice, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entendía la necesidad que tenía delante de él. El término de cierto os digo, es un término hebraico que significa amén, amén. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor allí, con toda solemnidad e importancia y veracidad, es esto: Nicodemo, de verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Terrible descripción. El término nacer de nuevo describe una nueva creación. Es lo que vimos en la doctrina de la regeneración. Es algo que existía, pero que se volvió a crear. Tengan atención con esto. La regeneración era algo que existía, pero se volvió a crear. No se refiere a poner un parche para mejorar la vida de la persona, sino más bien la renovación de toda la naturaleza del hombre. Eso es regeneración. No es colocar un parche nada más en la vida del hombre, sino cambiar toda su naturaleza. La Biblia describe que hay 3 evidencias claras que nos ayudará a poder entender y dimensionar esto. En primer lugar, cuando uno va a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, encuentra el término generación. ¿Qué significa? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dándole la naturaleza de Dios, de inocencia y santidad, ¿no es cierto? Pero luego en el capítulo 3 vemos la degeneración. El hombre se corrompe, desobedece a Dios y por causa natural empieza el dominio de su pecado en su vida. Fue creado por Dios, pero el hombre se degeneró, fue en contra de los principios de Dios por causa de su pecado.
entonces como consecuencia a esta terrible condición en la que se encuentra el hombre es que necesita la regeneración. Si ustedes se fijaron bien, hay un término en común en estas tres palabras que es el término gen. Cuando hablamos de gen viene de la palabra genética. Y este tiene un término que habla de la constitución nacional o la esencia del ser humano. Está hablando del ADN del hombre, cuando hablamos de genética. Entonces podemos decir que el hombre en su esencia original fue engendrado por Dios, fue creado por Dios. Pero por causa de su pecado se degeneró. ¿Qué significa? Perdió las cualidades que tenía originalmente. Y es por eso que necesita urgentemente la regeneración, necesita restauración. Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario para el hombre ser regenerado? Porque venimos dañados de fábrica, ¿sabe usted? Venimos con naturaleza pecaminosa desde que nacemos. Nacemos con pecado en nuestro corazón, nacemos siendo enemigos de Dios. Y eso nos hace incapaz de poder ser salvos, porque tenemos un corazón depravado y esclavizado por el pecado. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, a pesar de tu decencia, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu buena reputación ante los demás, a pesar de que tienes una buena opinión de mí, me ves como un maestro, tienes un gran problema. Eres pecador. El problema es tu pecado. Por eso necesitas nacer de nuevo. Por eso necesitas que te hagan otra vez. Necesitas ser regenerado. ¿Se acuerdan? Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre está muerto. Necesita un nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dice a Nicodemo es: Nicodemo, qué bueno que pienses esto de mí. Qué bueno que me veas como tu maestro, qué bueno es que tengas una buena reputación ante los demás, pero tienes un problema con Dios y es que eres un pecador. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Y esa es lo que vimos en primer lugar, la naturaleza del nuevo nacimiento. Pero en segundo lugar vamos a ver el carácter del nuevo nacimiento. Versículo 4 al 8. Dice el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? A ver, esta declaración sorprendió a Nicodemo, pero Nicodemo no era un neófito, no era un niño. Él sabía que Jesús no le estaba hablando de volver a entrar al vientre de la madre y nacer, es imposible eso. No es que Nicodemo dijo, ¿cómo? Parecería como que Nicodemo fuera un ignorante al decir, tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No, Nicodemo no era un ignorante. Él sabía lo que Jesús estaba diciendo acerca de nacer de nuevo. Él no estaba hablando de nacer físicamente de nuevo, sino nacer espiritualmente de nuevo. Porque cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía vida espiritual. Pero cuando pecó, murió espiritualmente. O sea, ¿qué necesita el hombre? Volver a nacer. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo espiritualmente, no físicamente. Y el verso 5 es impresionante, hermano, lo que describe. Dice, Jesús responde de vuelta, fíjense, de cierto te digo que si no naciere de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Otra vez, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Ese término que dice, el que no naciere de agua, el que no naciere de nuevo, habla de la universalidad del problema que hay. Todos los seres humanos necesitan nacer de nuevo, porque todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos vamos en contra de Dios. Todos necesitamos que el Señor nos haga de vuelta. No algunos, todos. Ahora el Señor dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Siempre ha sido un poco mal interpretado esto, porque muchos dicen, cuando es del agua y del Espíritu, quiere decir del bautismo de agua y del Espíritu. O sea que para ser salvo hay que nacer de nuevo y ser bautizado. No significa eso. He escuchado muchas malas interpretaciones de este versículo diciendo que para ser salvo tenés que creer y ser bautizado. Y eso no enseña la Biblia. Para ser salvo no hay que pasar por el agua del bautismo para ser salvo. Porque si no, podríamos decir que cualquier persona que se bautizó siendo chiquito es salvo. Porque si vos le preguntás a la persona, ¿usted cree en Dios? ¿Qué te dicen? Sí,
Sí, yo creo en Dios. Entonces, ¿son salvos? No, no está diciendo eso. Aquí el término agua y espíritu, simbólicamente en el Antiguo Testamento, hace mención de la limpieza espiritual. Hace mención de la limpieza del alma. Cuando uno va a Ezequiel capítulo 36, si quieren buscarlo conmigo, y guarden por favor Juan, por favor. Cuando el Señor va a restaurar a Israel en un futuro, capítulo 36 de Ezequiel, versos 25 al 27, dice, esparciré sobre vosotros, está hablando de la restauración futura de Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y escuche que dice, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de mí mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guardare mis preceptos y lo pongáis por obra. En el Antiguo Testamento, hablar del agua y del espíritu era habla de limpieza espiritual. No significa que si me bautizo me limpia mis pecados, no está diciendo eso. Una vez me tocó ir a un lugar donde se bautizaban en un río, y después que bautizaban decían, bueno, ahí en el bautismo se van todos los pecados de la persona cuando se levanta del bautismo. Pobre el que está allá abajo bañándose, está recibiendo todos los pecados de esa persona que se estaba bautizando, imagínense. Eso no dice la Biblia. Lo que está hablando de agua y de espíritu habla de la obra del Espíritu Santo, de la limpieza interna del corazón. Yo he escuchado personas decir que son salvas porque se bautizaron, porque entraron a las aguas del bautismo, y eso no dice la Biblia. Aquí está hablando de una limpieza espiritual que la hace el Espíritu Santo, dice aquí. El Espíritu Santo. Volvamos a San Juan, capítulo 3. Volvamos a San Juan. Cuando uno ve el versículo 5, denota grandes cosas así. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea que si no hay una obra espiritual, no puedes entrar al reino de Dios, Nicodemo. No es algo externo, es algo interno. Y se acuerdan que los fariseos, ¿por qué se preocupaban? Por lo externo, no por lo interno. Ellos querían quedar bien ante los demás externamente y no se preocupaban por lo que pasaba adentro. Pero Jesús va allá al corazón. Nicodemo, por más que los demás te vean como un buen hombre, como un maestro, delante de Dios estás muerto. Tienes pecado en tu corazón. Ahora fíjense que en el versículo 6 notamos que el nuevo nacimiento no lo produce el hombre. Fíjense el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otra versión dice, el ser humano solo puede producir vida humana. Simple. ¿Qué significa esta parte del versículo? Simplemente significa que dos padres pecadores que engendran hijos ¿qué? Pecadores. Simplemente eso, lo que es de la carne, carne es. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en el verso 7, no te maravilles. ¿Por qué te sorprende lo que te digo? Y otra vez, fíjense en el verso 7, te dije que es necesario nacer de nuevo. Pregunto, ¿cuál es el mensaje a Nicodemo de Jesús aquí? En 3 veces, 4 veces dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuál es el dilema acá? Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Nicodemo, tienes que nacer. Fíjense en las veces que le repite el Señor, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo, Nicodemo. Así el término necesario, cuando el Señor lo dice, habla de una necesidad divina. Es la necesidad de un nuevo nacimiento que surge de la incapacidad del hombre para poder ser salvo. Lo que Jesús está diciendo aquí a Nicodemo es, Nicodemo, necesitas ser regenerado. Y esto es algo que no puedes hacer por ti mismo, Nicodemo. Esto no lo puedes hacer porque viene del Espíritu. Tú no puedes nacer espiritualmente por sí mismo. Tú no puedes decir, yo soy cristiano porque soy cristiano. No es así. La Biblia no enseña eso. Y ese es el problema de Nicodemo.
Pero el versículo continúa diciendo que la salvación no solamente no es obra del hombre, sino que es obra del Espíritu. Porque fíjense que el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, fíjense en que Espíritu aparece con mayúscula. ¿Se dieron cuenta ustedes? El Espíritu de Dios obrando en el Espíritu, en el alma de ¿quién? Del hombre. Lo que está diciendo es que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural por la iniciativa de Dios a través del Espíritu Santo. La misma versión dice: el ser humano solo puede producir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. La versión Nueva Traducción Viviente. Clarito. O sea que el nuevo nacimiento no lo produce el hombre, sino que lo produce ¿quién? Dios por medio del Espíritu Santo. Así como la naturaleza humana solo puede engendrar naturaleza humana, así también el Espíritu Santo puede solamente engendrar transformación espiritual. Solo el Espíritu Santo. La regeneración o el nuevo nacimiento es la acción de Dios en la vida del hombre. No es la acción del hombre hacia el hombre, porque la carne solamente genera carne. Es de Dios hacia el hombre. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, ¿recuerdan? Y a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 13 dice: y no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo es que el nuevo nacimiento, en primer lugar, no son engendrados de sangre, o sea, no viene por descendencia. No significa que si los padres son creyentes, cuando nacen los hijos también son creyentes. No significa eso. Muchos creen que porque nacieron en un hogar cristiano, también son cristianos. Y porque escucharon la Biblia toda la vida, son cristianos. No. Dice, no es por engendrar de carne, no viene por descendencia humana. Segundo, ni de voluntad de carne, no viene por uno mismo. Yo decidí ser salvo, no, porque está muerto el hombre. Y en tercer lugar, ni de voluntad de varón. No hay otra persona externa que te pueda ayudar a cambiar eso. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor. Nosotros no podemos regenerar la vida de nuestros hijos, de nadie. Sino que es de Dios. Dios es el que tiene el poder por medio de su Espíritu Santo para dar vida a alguien que ha nacido muerto espiritualmente. 2 Corintios 5:17, un versículo muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿recuerdan? ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero el verso 18 dice: y esto, el nuevo nacimiento, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El nuevo nacimiento proviene ¿de quién? De Dios, no de mis padres, no por mí mismo, no por otra persona, de Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer. Por lo tanto, la regeneración es un acto secreto, sobrenatural y soberano de Dios, mediante el cual imparte una vida espiritual al ser humano, dándole un nuevo comienzo, dándole un nuevo corazón. ¿Se acuerdan que leímos Efesios 2:1 que dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero ¿recuerdan lo que dice el versículo 4 de Efesios 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Quién da vida? ¿El pastor? ¿Mis padres? ¿Yo mismo? Dios es el que me da la vida. Él es rico en misericordia y da vida. Nosotros no cooperamos con el Espíritu Santo para que la salvación ocurra. De la misma manera que un niño no elige cuándo nacer, tampoco el hombre puede elegir ser regenerado, porque es un muerto espiritualmente y no puede darse vida a sí mismo, está muerto. Lamentablemente hay personas que con los años en la iglesia, viniendo a la iglesia, no entienden esto todavía. Lamentablemente lo digo. Ni siquiera se han puesto a pensar que probablemente han adoptado un estilo de vida religioso como el que tenía Nicodemo. Vienen a la iglesia, tienen una Biblia en sus manos, conocen canciones cristianas, pero todavía no han entendido la gravedad de su problema. No entienden que están muertos todavía espiritualmente. Querido amigo, tenga cuidado de sí mismo,
Porque usted, al igual que los demás, tiene un alma que necesita ser regenerada. Usted y yo pudiéramos predicar el Evangelio, pero el Evangelio nunca haber llegado a nuestras vidas, hermanos. Nunca. Haber predicado el Evangelio a otros, haber escuchado el Evangelio, pero nunca el Evangelio llegó a nuestro corazón todavía. Querido hermano, no se trata de adquirir una nueva religión, ni de afirmar que Jesús es bueno, ni tampoco se trata de tratar de mejorar mi vieja naturaleza con parches. Me voy a la iglesia, voy al ministerio y con eso ya me voy ganando la salvación. No, hermano, no importa cuán activo puedas estar en la iglesia, nadie va a entrar al reino de Dios sin experimentar el nuevo nacimiento. Nadie. Puedes venir a la iglesia, puedes ofrendar, puedes estar en un ministerio, pudiste haber nacido en un hogar cristiano, pero si no te arrepentiste de tu pecado, todavía estás muerto espiritualmente. Aún puedes tener una buena reputación ante los demás externamente, pero si no tienes a Cristo, todavía sigues muerto espiritualmente. Las palabras de Jesús hicieron pedazos el orgullo de este hombre que creía que por sus propios méritos podían entrar al cielo. ¿Se acuerdan que los fariseos decían que ellos podían entrar al cielo por méritos? ¿Se acuerdan la oración del fariseo ante Jesús con el publicano? ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Yo diezmo, yo no cometo adulterio, soy externamente perfecto. ¿Se acuerdan? ¿Qué le interesaba al fariseo? Lo externo. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¡Qué bueno! ¡Qué linda oración! ¿Dijo así? Dice que esta persona se fue condenada. Y usted puede venir a la iglesia hace muchos años, cantar canciones, conocer la Biblia, conocer las historias, externamente poder manifestar que yo soy cristiano, pero internamente el Señor te dice, todavía sigues muerto en tus pecados. Necesitas nacer de nuevo. Con esto, ¿qué hizo el Señor? Tiró por el piso todos los méritos que Nicodemo podía pensar que tenía para ir al reino de Dios. Nicodemo, no sirve de nada todo lo que hiciste. Necesitas nacer de nuevo. Puedes venir a la iglesia, ser bautizado, estar en un ministerio, haber hecho alguna oración en algún momento de arrepentimiento y crees que eres merecedor del cielo por eso. ¿Saben qué es lo más terrible? Que hay pastores que tienen miedo de predicar como Cristo lo hizo por temor a que las personas se ofendan y se vayan de la iglesia. Pastores cobardes que para complacer a la gente y que la gente los quiera solamente le hablan del amor de Dios nada más. Y no le hablan de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. No hablan de pecado. Prefieren cuidar su reputación antes de enseñar la verdad de Dios. Jesús no suavizó la verdad terrible que Nicodemo tenía que escuchar. Jesús no aprobó su moralidad, no aprobó que él lo reconociera como maestro, no aprobó su liderazgo religioso. El Señor lo confrontó con la realidad que debía escuchar Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es por eso que la única forma para poder tener vida es por medio de alguien externo a nosotros. Alguien que tenga el poder vivificador del cielo para poder hacerlo. No puede hacerlo nuestros padres, no puede hacerlo el pastor, es un acto sobrenatural y divino ¿de quién? Del Espíritu Santo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oyes el sonido, mas ni sabe a dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que naciere de nuevo. En otra palabra, lo que está diciendo es, nadie sabe de dónde viene el viento, ni nadie sabe hacia dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo. Es algo interno, es algo que solamente Dios sabe. Que al inicio no lo vemos, pero con el tiempo produce frutos de arrepentimiento que evidencian a una persona que realmente es salva. El Espíritu sopla de donde quiere. ¿Qué significa? Él da la salvación cuando Él quiere, no cuando yo quiero que sean salvos. ¿Cuántas veces hemos predicado el Evangelio? Tal vez personas en el momento recibieron a Cristo, pero personas pasaron años y después de años recibieron a Cristo. ¿Por quién hace la obra? El Espíritu Santo. Sopla de donde quiere y como hay. Nadie tiene la autoridad, humanamente hablando, para regenerar un corazón. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Y esto es algo milagroso y sobrenatural. Pero la pregunta es, ¿qué necesita alguien para nacer espiritualmente de nuevo? Necesita oír ¿qué cosa? El Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es?
Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué necesita una persona para poder nacer de nuevo? Escuchar ¿qué cosa? El Evangelio. Y cuando escucha el Evangelio, el Espíritu Santo hace la obra en su corazón. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. No tenemos el poder para convencer a nadie. Nosotros debemos predicar fielmente el Evangelio y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra. ¿Qué hemos estudiado los jueves? ¿Qué es el Evangelio? Creo que quedó bien claro lo que hemos enseñado durante todos los jueves. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y el Espíritu Santo hará la obra y dará salvación cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiera. Nadie podrá entrar al reino de los cielos con la naturaleza con la que nació. Escuche esto. Nadie va a entrar al reino de los cielos con la naturaleza con la que nació. Esto es imposible porque la naturaleza se degeneró por causa del pecado. Por eso necesita ser regenerado. Y solo es posible cuando la persona es expuesta a la predicación fiel del Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo hará la obra cuando quiere y como quiere. Este es el carácter del nuevo nacimiento. El hombre no lo puede hacer, solamente lo puede hacer Dios. Por último, la naturaleza del nuevo nacimiento. Versos 9 y 10 dice que cuando le dijo esto Jesús, Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús respondió, ¿eres tú maestro y no sabes esto que te estoy diciendo? En otras palabras le está diciendo, tú que dices que sabes la ley, no sabes nada. Nicodemo conocía la ley, sabía muy bien que se necesitaba ¿qué cosa? Fe para ser salvo. Y todavía Nicodemo dice, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago nacer de nuevo? Nicodemo, ¿no entiendes todavía lo que te estoy diciendo? Cuando tú eres un maestro. Esto es tremendo, hermano. Hay muchos que conocen la Biblia, conocen la Biblia. Te citan versículos bíblicos así de memoria, pero todavía no han sido regenerados. Nicodemo, eres un maestro de la ley, pero el problema es que la ley no estaba en su corazón, estaba externamente. Él quería cumplir la ley ante los demás, pero su corazón estaba depravado delante de Dios. Estaba degenerado. El verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis en las celestiales? ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 2:14? Que el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu. Por eso Nicodemo no entendía lo que decía. ¿Por qué? Porque no era creyente. No tenía el Espíritu Santo. Porque las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente, dice la Biblia. Cuando una persona va y vuelve a decir, yo leo la Biblia y no la entiendo, tal vez es un problema, no tiene el Espíritu Santo, por eso no lo entiende. Nicodemo, eres un maestro y no entiendes esto. Y es obvio, él no entendía porque no era salvo todavía Nicodemo. Tenía la ley en su cabeza, pero no en su corazón. Moralmente, externamente era justo, pero delante de Dios era inmoral, inmundo delante de Dios por su pecado. Luego de que Jesús le mostrara a Nicodemo la triste realidad en la que se encontraba, que estaba muerto espiritualmente y condenado, y que no puede salvarse a sí mismo, ahora lo que va a hacer es venir a decirle cómo se puede uno ser salvo. ¿Vieron qué es el Evangelio? ¿Se acuerdan que aprendimos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Hablarle del amor de Dios primero? ¿Dijimos eso? Hablar del pecado. Pero después, ¿qué tenemos que hablar? Del amor de Dios. Y ahora Jesús va a hablar del amor de Dios. Qué interesante, ¿no? Muchos predican al revés. Dicen porque de tal manera y no hablan del pecado primero. Jesús lo que hizo lo confrontó. Nicodemo, eres pecador, estás muerto. Pero ahora te voy a contar una buena noticia. Dice versos 13 y 14. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie subió al cielo. ¿Algún hombre subió al cielo para ver cómo se planificó la salvación del hombre? Solo el que descendió del cielo sabe qué se planificó. La Trinidad planificó la salvación. Y él vino a decir, yo vine a ¿qué? A que conozcas el único medio de salvación. Y es interesante porque Jesús, para poder hacerlo, lo lleva a Números capítulo 21, contándole una historia que Nicodemo sabía. Y creo que ustedes también saben. ¿Se acuerdan que el pueblo sale de Egipto? Va por el desierto y murmura contra Dios porque Dios no le daba lo que ellos querían, ¿recuerdan? Dios los castiga, les manda serpientes en el desierto y que les picaban y morían. ¿Se acuerdan?
Y en un momento dice que el pueblo clamó pidiendo perdón y Moisés oró y Dios trajo la respuesta. Le dijo a Moisés, Moisés, haz en un asta coloca a una serpiente de bronce y todo aquel que mira a la serpiente será salvo. Qué interesante, una serpiente y de bronce. Ahora la pregunta es, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no un cordero? ¿Saben por qué una serpiente? ¿Saben que la serpiente, Dios le había echado maldición en el Edén, ¿se acuerdan? Era un animal inmundo bajo la maldición de Dios, ¿recuerdan? Cuando el Señor se simboliza a sí mismo como una serpiente, ¿saben lo que está diciendo? Lo que dice Colosenses, capítulo 3, que Él se hizo maldito por nosotros en la cruz. Qué interesante, ¿no? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso fue una serpiente. Jesús no se identifica con la serpiente, pero la serpiente identifica la maldición de Dios, la ira de Dios. El bronce habla de juicio. La ira de Dios cayó sobre ese pueblo. ¿Y saben qué? La ira de Dios cayó sobre Jesús. Ahora, la serpiente allí de bronce no era preventiva, sino salvífica. La persona que la picaba le corría el veneno por las venas. ¿Y qué tenía que hacer? Mirar a la serpiente y decir ¿qué? Creo en la provisión de Dios. Ellos habían negado la provisión de Dios, ahora debían creer en la provisión de Dios. Arrepentimiento y fe. Ellos se habían quejado. Y el Señor dice, es necesario que sea levantado como aquella serpiente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se hizo maldito por nosotros. La ira de Dios cayó sobre él cuando era por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué fue de la vida de Nicodemo? Bueno, permítanme decirle que al final de Juan, terminando ya, dice que cuando Jesús murió, José de Arimatea fue a reclamar el cuerpo, ¿recuerdan? Y junto con él fue Nicodemo. Y pone entre paréntesis en Juan 19:39 aquel que había venido a Jesús de noche, para dejar bien en claro lo que fue Nicodemo. Pero ¿saben lo sorprendente de Nicodemo? Que ya no fue de noche, fue de día. Ya no tenía miedo del Sanedrín, ya no tenía miedo de que sea muerto, porque José de Arimatea y Nicodemo, al pedir el cuerpo, corrían el riesgo de que lo maten por ser discípulos del Señor, ¿recuerdan? Pero ya no tenía temor. Estuvo dispuesto a morir si era necesario. Fue con José de Arimatea y recibió en el cuerpo. Ya a Nicodemo no le importó lo que piense el Sanedrín, no le interesó su propia vida. Él quería honrar a aquel que ahora era su rey, porque dice que le trajeron especias como para sepultar a un rey. Y aunque la Biblia no lo dice, permítame decirlo, para mí Nicodemo fue salvo por esta actitud de Nicodemo. Lo más sorprendente, hermano, de todo esto es que cuando uno ve la vida de Nicodemo, ve a un hombre ya valiente que entendió. ¿Y saben para mí cuándo lo entendió? ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿recuerdan? Yo estoy convencido de cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz, él recordó esto. Él recordó esto. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final de sus días, este hombre que era de noche y vino de día, fue por Jesús, lo reconoció como rey, lo sepultó como un rey, y un día en la eternidad lo veremos a este hombre, Nicodemo. Quiero terminar con una aplicación, y por favor presta atención a esta aplicación que le voy a decir. Te voy a hacer la misma pregunta que el título de esta predicación. ¿Has nacido de nuevo? Escucha esto. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres cristiano o eres un sepulcro blanqueado que por fuera te muestras limpio, pero por dentro estás muerto en podredumbre, como Jesús describía a los fariseos? No te estoy preguntando si sabes canciones cristianas. No te estoy preguntando si vas a la iglesia los domingos. No te estoy preguntando si has predicado alguna vez en la iglesia. Tampoco te estoy preguntando si estás en el grupo de alabanza de tu iglesia. Tampoco te estoy preguntando si eres parte de un ministerio, ni tampoco si eres alguien de renombre dentro de la iglesia.
No estoy preocupándote por lo externo, te estoy diciendo algo del corazón. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? No importa cuán sincero parezcas, religioso, moralmente correcto, o si haces obras para querer mostrar que eres cristiano, si no naces de nuevo, no verás a Dios. No hay punto intermedio, o eres cristiano o no lo eres, o no puedes ver zombies, medio muertos o medio vivos. Si amas el pecado, evidencia que no has nacido de nuevo. No has sido regenerado, todavía sigues muerto y esclavo en tu pecado. Isaías 45, Jesús dijo, miradme a mí y sed salvos. ¿Se acuerdan que tenía que hacer la gente para ser salva? En Números 21, tenía que mirar ¿qué cosa? El asta, la serpiente y creer. Querido amigo, escucha para terminar. Mira a Cristo que hoy está colgado en la cruz. Mira a Cristo que murió por tus pecados. Mira a Cristo que también resucitó. Mira a Cristo que ascendió a los cielos y que está sentado en la diestra de Dios. Mira a Cristo porque solo en Él hay salvación. Mira a Cristo para perdón de tus pecados. Mira a Cristo y serás salvo. Pero mira a Cristo hoy sin tardar, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Y no importa si naciste en un hogar cristiano. No importa si haces cosas para decir que eres cristiano. Si no naciste de nuevo, no verás a Dios, no entrarás al reino de Dios. Si esta es tu condición, clama a Dios por misericordia y perdón, y Él te perdonará y cambiará ese corazón de piedra por un corazón nuevo. Pídele al Señor que perdone tu pecado hoy. No te autoengañes. No te autoengañes. Y si eres creyente, vive de acuerdo a eso que has creído. Y también te invito a que mires la cruz, pero en adoración, porque así fluyó nuestra regeneración, en la cruz de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en esta historia vemos la imperiosa necesidad del hombre. Necesita nacer de nuevo. Señor, yo no sé si los que estamos aquí, todos realmente han nacido de nuevo. Algunos todavía siguen pensando que tienen una fe prestada por los padres y creen que son salvos. Pero Señor, te ruego por favor que quite ese prejuicio de su mente y el engaño como tenía Nicodemo. Nicodemo conocía la ley, era moralmente correcto, pero el Señor miró el corazón y dijo, tienes un problema espiritual, necesitas nacer de nuevo. Y te doy gracias porque la salvación vino del cielo y fue colgado en un madero por mí. Él se hizo maldición por mí. La ira de Dios cayó sobre Él cuando era para mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Señor, te ruego, por favor, que si hay personas en este lugar que todavía están engañadas, que piensan que son salvos porque vienen a la iglesia, o porque se bautizaron, o porque un día hicieron una oración, Señor, por favor, muéstrale por medio de tu Espíritu que no es así, que siguen muertos en su delito y pecado, porque una de las cosas que evidencia a un cristiano es una nueva vida que el Señor da. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en este día de salvación para aquel que no lo es y de santificación para nosotros que lo somos. Honra tu palabra en esta noche en nuestros corazones. Queremos irnos con esta reflexión y pensando, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.